Hola a todos. Seguimos aquí reaccionando a videos del Tianguis de la Ciencia 2025 de la Universidad Michoacana. De San Nicolás de Hidalgo. Así es. Y vamos a reaccionar a este video que se tituló Tsunami en una botella. Así es. Ok, ¿lista? Ahí te va. ¡Yay! Play. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un proyecto, un experimento que se llama Tsunami de Agua, ¿va? Primero que nada, les vamos a decir qué es un tsunami. Un tsunami de agua, pues es una ola gigante. Y estas se provocan por los movimientos de las placas tectónicas que al igual, a su vez, generan temblores, ¿va? También... Entonces, ahí me gustaría aclarar que obviamente los tsunamis son de agua. Sí, tiene que ser de Porque agua. También hay un sería tsunami tsunami. zombie, hay un juego que se llama Zombie Tsunami, creo. Es muy bueno, está muy entretenido. Si alguien conoce ese juego, escríbanos. Pero es correcto lo que él comenta. O sea, cabe señalar que los tsunamis Voy a al hacer igual, un tsunami o sea, para beber agua. No, pero bueno, todos sabemos qué son los temblores, terremotos, cuando las placas tectónicas del planeta, que son estas placas donde se soportan los continentes o donde está el agua, o sea, que son como una capa del planeta, no está parejo, o sea, de repente tienen ciertos choques. Estos choques pues generan Movimientos trepidantes. Pueden ser trepidatorios u oscilatorios. Ok. Que son los que nosotros conocemos como temblores. Pero entonces, cuando nosotros sentimos un temblor, un terremoto o un movimiento telúrico también, llamado Eso suena así, como de asesino serial, telúrico. el telúrico, pues obviamente sentimos el movimiento. Pero ¿qué pasa cuando obviamente hay placas tectónicas que están por debajo del océano? Cuando estas placas tectónicas se mueven y generan un terremoto o un movimiento de este tipo en el océano. Como todos sabemos, pues tenemos agua y si la movemos, pues se va a mover. Ya, así se movía. Hiciste un tsunami, ahora vamos a hacer también aquí un cortocircuito. Entonces, Sí. pues eso básicamente es lo que es un tsunami. O sea, es un terremoto que ocurre en alguna parte del océano y Nos da por olas, ende olas mueve gigantes. las olas. Ok, entonces él nos va a mostrar cómo se hace una ola gigante dentro de un vaso. Bueno, Ahora, este experimento nos habla, bueno, podemos ver cómo se mueve el agua. Vamos a verlo. Unas veces se ocasiona por desprendimientos de masas de tierra o de hielo en los icebergs, ¿va? Órale, les vamos a hacer un experimento. En este experimento pues tenemos un recipiente al cual le vamos a introducir alcohol. Mayonesa McCormick. No. Lo que pasó aquí adentro, No. McCormick, Hellmann's, si nos quieren patrocinar, aquí estamos. Mira la cara de cómo nos ve. Ok. fue que al momento de que nosotros le pusimos alcohol y le prendimos, el oxígeno que estaba adentro se desplazó, se salió y nos quedó un vacío. Nos quedó un vacío en este recipiente. Cuando colocamos el recipiente de boca abajo en nuestro recipiente de agua, el vacío que se generó nos hizo una succión que a su vez succionó el agua y esto nos generó que la presión del agua se mantenga. Ya me trabé, ya no sé qué decir. Ya se trabó. Pero voy a poner el momento exacto donde se genera el tsunami. Vamos a ver, ahí está. Eso está súper padre. Eso Pero está muy cool. Aquí también cabe aclarar que si bien ya hablamos de lo que es un tsunami, lo que está pasando en este experimento no necesariamente es un tsunami. O sea, es una forma de representarlo, de representar el movimiento del agua. Pero aquí lo que está pasando y el asunto o el principio de este experimento es los cambios de presión. Exactamente, ahí creo que omitió algunos puntos importantes. Si ves cuando al principio él dice voy a hacer el experimento y llena de alcohol o rocía alcohol dentro de su frasco y luego lo enciende con el encendedor, entonces saca como una llamarada. Esa parte la hace para que la combinación de alcohol con el oxígeno que está dentro del frasco
se queme y consuma algunos gases que están ahí adentro, reduzca la cantidad de gases que hay dentro del frasco y eso va a dar como consecuencia una diferencia de presión. La presión de los gases afuera es mayor que la presión de los gases adentro Así es. del frasco. Y ya cuando lo mete, entonces esa diferencia de presión es la que provoca que el líquido entre. Pero ahí, ¿por qué entra el líquido? Porque tenemos la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, como podemos observar en el experimento, todos estamos sometidos a cierta presión atmosférica. Y la presión social. Y la presión social. Entonces, conocemos como lo que se conoce como una atmósfera, por ejemplo. Sí, la atmósfera. Entonces, la atmósfera Nos está aplastando. nos está aplastando. Y esta atmósfera en el experimento empuja el agua que está afuera. Entonces, como dentro del vaso se genera cierto vacío, por lo que acaba de comentar Saúl, ¿qué va a pasar si la presión de afuera es mayor? Este vacío va a permitir, o digamos que todo en esta vida busca el equilibrio. Sí, eso se llama, y le vamos a poner aquí la ecuación, el principio de Pascal. Creo, hay que verificarlo. Aquí se los ponemos. Entonces, pues este vacío va a permitir que el agua va a buscar un lugar en donde haya menor resistencia. ¿Y dónde hay menor resistencia? Dentro del vaso o del frasco. Así es. Porque hay menos presión. Entonces, como va a tender al equilibrio, va a buscar entrar, bajar toda esta presión que siente de la atmósfera y entrar a un lugar donde haya menos presión para poderse equilibrar. Sí, o sea, es una cuestión de fuerzas. Vamos a explicar que la presión se define matemáticamente como el cociente, la división. Si tú divides una fuerza que se aplica en un área. Entonces, por esa forma, esa matemática de la presión, podemos analizar que si aumenta el área o si aumenta la fuerza, la presión va a cambiar. Eso quiere decir que si la presión dentro del frasco es más chiquitita que la presión fuera del frasco, hay una fuerza más chiquitita dentro del frasco. Y hay una fuerza más grande. Y hay una fuerza más grande fuera del frasco que nos da la atmósfera, que nos está aplastando. Entonces, por eso la fuerza de la atmósfera empuja el líquido y hace que se meta en el frasco hasta que la presión que está del gas que quedó ahí adentro se iguale a la presión de afuera. Sí, porque ahí también hay otra ley física importante, la ley de los gases ideales, o bueno, la ley de los gases. Claro. Que precisamente nos dice eso, que cuando tú comprimes un gas o cuando reduces su volumen, la presión aumenta. La presión aumenta. Entonces, Y aquí podemos observar la famosísima ecuación de los gases ideales que nos dice que pavo igual a ratón. O como a mí me gusta decirlo, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Yo solo le decía PV igual a NRT. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Ok. Y si no la estudias, tampoco la puedes reprobar. O no la puedes pasar, ¿no? Si no la estudias. Pero Pancho Villa nunca estudió termodinámica. ¿Cómo sabes? Pues ¿por qué no? Porque andaba panchando Villa. Ok. Panchaba mucho. Panchaba mucho. Bueno, ¿es todo? Sí. Bytes. Bye.